Bueno, estábamos muy entusiasmados con la nota que viene, que tiene que ver con The Crown, esa serie de Netflix que ya llegó a su tercera temporada, que va contando la historia de la corona británica, muy linkeada con la época, y estamos con nada más y nada menos que con el historiador Eduardo Zimmerman. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí. Por la invitación. Bueno, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, investigador, docente en la Universidad de San Andrés, un respetadísimo historiador y muy conocedor de los destinos de la realeza británica y del contexto político también de eso. The Crown, en la última temporada, transcurre entre 1964 y 1976, ¿no? Un salto temporal importante con cambio de elenco. Y hay una serie de episodios históricos interesantes. Uno que a mí me atrajo particularmente cerrando la temporada anterior y colocando la relación de la reina con el duque de Edimburgo en un lugar muy particular, fue el affair Profumo. ¿Qué fue esto? ¿De qué se trató, Eduardo? Bueno, yo creo que no solo el affair Profumo, sino también si uno se ubica en la serie, no sé cuánto contar para los que no la vieron, pero el primer capítulo es el episodio de Anthony Blunt, que era como el curador de la reina, que fue uno de los famosos espías los 5 soviéticos de Cambridge, que bueno, estuvo décadas literalmente trabajando en el Palacio de Buckingham y era un espía ruso. Y esto es el temor de la Guerra Fría, que hay metidos dentro del establishment británico, una serie de personajes que operaban para la Unión Soviética. Y lo que es más alarmante todavía son los vínculos entre los miembros de la familia real y esos personajes. En el caso de Profumo está siempre esta sospecha que Felipe había estado circulando en lugares donde operaba Profumo, y Christine Keeler, que era la call girl, la mujer que había vinculado a Profumo. Su amante, su amante, que tenía que ver con la KGB también. Exactamente, también sospechaba de colaborar con la KGB. Ahora, Eduardo, esta relación, como señalás, de el establishment, la realeza británica con los servicios de inteligencia, ¿fue normal a lo largo de la historia británica, por lo menos contemporánea? Bueno, uno nunca sabe hasta dónde llegan los brazos del servicio de inteligencia del MI5, ¿no? Británico. Sí creo que en ese momento en particular está muy motorizado todos esos temores, en parte por el clima general de la Guerra Fría que cubría a toda Europa Occidental y los Estados Unidos, digamos, y también por el hecho de la llegada del laborismo. Después de 13 años, Wilson llega en el 64 y dentro del Partido Laborista hay un ala más radical de izquierda que es en parte republicana y en parte tiene convicciones socialistas muy fuertes. Entonces yo creo que es ese clima ideológico político del momento lo que alimenta también estos temores sobre el peligro rojo, digamos. Claro. Harold Wilson se convierte también en un personaje importantísimo en esta temporada, que es la temporada más política de alguna manera de la serie. ¿Qué fue este primer ministro tan particular? Bueno, en parte yo creo que el impacto es esto que decía recién, ¿no? Desde el final del ministerio de Attlee, que el laborismo no estaba en el poder. Había estado Churchill, Anthony Eden, después Macmillan. En el 64 vuelve a llegar el laborismo y llega con algunos miembros del gabinete, como digo, más radicalizados. Anthony Benn, Barbara Castle, son políticos del ala izquierda del laborismo. Entonces eso suma a esto. Hay algo particular en Wilson. Yo creo que la figura está un poquito subvalorada en la serie. Parece como un personaje de una personalidad menos fuerte de lo que fue. Yo creo que en general eso pasa con casi todos los políticos, como están retratados en la serie, salvo Churchill. Aparecen como un poquito subordinados ante la figura de la reina. En estas breves entrevistas que siempre tiene el primer entrevista de la reina, aparecen, y muchos de ellos eran personalidades fuertes. Wilson era una personalidad muy importante, muy fuerte, políticamente muy hábil. Y, como digo, creo que tiene esa singularidad de encarnar a alguien que podía estar representando intereses antimonárquicos, republicanos o socialistas, y al mismo tiempo, como él dice en un pasaje de la serie, se termina mostrando como un monárquico muy fiel, muy defensor de la reina. Algo que la otra película que está vinculada a esta serie es la película La Reina, donde Helen Mirren hacía de la reina Isabel, y ahí Blair termina jugando un papel parecido, ¿no? Encarna ese papel que Wilson va a hacer en la serie. Alguien del laborismo, pero que termina como
defendiendo la figura de la reina ante las voces más radicalizadas del laborismo, que tienen a veces sentimientos republicanos antimonárquicos muy fuertes. Ahora, cómo se explica entonces ese rol de la reina británica o el rey, la corona británica en el juego político? ¿Por qué es tan necesario? ¿Es una especie de válvula de escape? En un capítulo de la temporada anterior, no me acuerdo si era la segunda o la primera, cuando la reina recién llega, Sí. una reina muy joven que se da cuenta que no está preparada y que se siente incómoda en algunas de las entrevistas, entonces pide un tutor Sí. y para estudiar un poco y ponerse al día en una serie de cuestiones. Y uno de los tutores le recomienda la lectura de un libro muy importante del siglo XIX, que es el libro de Walter Bagehot, que se llamaba La Constitución Inglesa. Ajá. Y le explica, y la Constitución Inglesa muestra que hay dos elementos muy importantes. Uno que él llama el elemento dignificante, que es la corona, que es el papel que hace que la gente crea en el gobierno. Sí. Y un papel eficiente. El papel eficiente lo representa el gabinete en la Constitución inglesa, pero el gabinete, la parte eficiente de la Constitución, necesita de la parte dignificante para poder tener legitimidad y poder gobernar. Claro. Y yo creo que la reina mantiene esa convicción a lo largo de toda la serie. Puede haber sentimientos monárquicos más fuertes o más débiles, pero el sistema necesita que la corona sea esta línea de continuidad, Claro, esta la continuidad línea de del estabilidad Estado, claro. para que el sistema político funcione bien. Y yo creo que los políticos también ven eso, Claro. incluso los que vienen de la izquierda, incluso los que puedan tener algún sentimiento republicano, se dan cuenta que la Constitución inglesa funciona así, con estos dos elementos que Bagehot explicaba en el siglo XIX. Muy interesante, Eduardo. En la serie, en esta temporada, se ve un intento de, por lo menos, el diseño muy preliminar de un golpe de Estado, de lo más parecido a un golpe de Estado, y el lugar que se le pretende dar a la reina para, bueno, avalar de alguna manera esas decisiones. Golpe, sí. Es interesante ese capítulo, la reacción de Mountbatten, ¿no? Del almirante Mountbatten, esta gloria de la Segunda Guerra Mundial, porque hay como cierta ambigüedad, ¿no? El primero rechaza la idea de que la Constitución inglesa pueda contemplar algo como lo que se está planeando, y al mismo tiempo él representa un poquito la nostalgia de glorias perdidas, ¿no? Hay algo de la nostalgia imperial en esa escena tan linda donde Mountbatten da un discurso y recita el poema de Kipling, Mandalay, y todos comienzan a ponerse de pie y lo acompañan. Hay una especie de aire nostálgico de esa vieja gloria imperial. Entonces Mountbatten se mueve entre esos dos mundos, ¿no? El de la fidelidad a la Constitución y al orden político establecido, y la nostalgia por un mundo que parece estar desapareciendo ante el avance del laborismo, la radicalización política, etcétera. Interesante. Bueno, está la figura de Churchill, que como vos decías, bueno, un primer ministro clave, y en la serie, por lo menos la construcción que hace en la serie, plantea una relación muy de respeto y estrecha entre Churchill y la reina. En este capítulo, no estoy spoileando nada porque en ese margen de tiempo muere efectivamente Churchill. ¿Qué representó Churchill y cuál fue su relación con la corona británica? Está bien capturada la idea que Churchill fue el puente entre el padre, entre Jorge VI y la reina, ¿no? Él es el ministro que hace la transición desde la muerte de Jorge VI a la coronación de Isabel. Y en cierto modo ocupa el lugar de una figura paternal, reemplaza en cierto modo la figura del rey en introducir a este mundo nuevo a la reina, que es muy joven cuando asume, muy inexperta en muchas de las cuestiones de manejo del sistema político, y Churchill cumple un papel muy importante. Efectivamente, no spoileamos nada cuando decimos que Churchill muere, y en ese momento ella tiene un reconocimiento de todo eso que Churchill significó, y eso está bien retratado en la serie, ¿no? No era laborista Churchill, era no, Churchill era un conservador. Churchill había tenido una larga carrera política, en sus inicios había hecho un salto del liberalismo al conservadorismo, pero era ya una figura, era la figura dominante del Partido Conservador. Pierde las elecciones después de la guerra en el 45 con Attlee, que es el primer momento de llegada fuerte del laborismo, pero recupera en el 51 el ministerio hasta el 55, una cosa así, donde es reemplazado por Eden. Y después siguen los conservadores hasta, como decíamos recién, el 64, en el que vuelven de la mano de Wilson los laboristas. Eduardo, la otra muerte de esta temporada es el duque de Windsor, ¿no? Que se había retirado de la posibilidad de ser rey, había abdicado. ¿Qué representó esta figura y el escándalo de esta figura? ¿No? Sí, realmente un escándalo, y yo creo que en la serie también marca, es como el detonante del cambio de vida que significa para toda esta parte de la familia real que recibe la corona, en cierto modo, ante la abdicación de Eduardo VIII, ¿no? Ellos no esperaban, Isabel no esperaba esto, no le tocaba, como lo dice en varios momentos.
y transfigura todo lo que se venía delineando que iba a ser su vida en otra cosa. Hay un capítulo muy lindo que es cuando ella va a Europa. No queremos contar mucho la serie. La serie no. Hace de gira, pero bueno, esto también se sabe, a la reina le gustan mucho los caballos de carrera. Sí, sí. Y ella pensaba que podía tener esta vida como miembro de una familia real, sí, sí, pero dedicada a los caballos de carrera. En un momento dice y reflexiona cómo cambió su vida a raíz de la abdicación. Ahora, la abdicación de Eduardo fue por el tema de Wallis Simpson, de su mujer, que no era, bueno, era una plebeya, entonces eso lo obliga a retirarse, o hubo razones políticas. Divorciada, el problema era el divorcio, claro, no solo claro, que era plebeya, ¿no? Claro. Sino que era divorciada, eso fuerza la abdicación. Y después empiezan a salir estas otras cosas más sospechosas, las supuestas simpatías nazis que él había tenido. También hay que recordar que toda la familia real inglesa es de ascendencia alemana. Sí. O sea que los vínculos con Alemania venían de mucho antes del ascenso del nazismo, pero siempre habían quedado contactos con Alemania muy fluidos. También hay que acordar que... Alemania es griega, porque está la madre del duque de Edimburgo. La madre de Felipe, sí, pero del lado de la reina es fuertemente alemana la ascendencia, ¿no? Entonces... Durante los años 30 hay contactos con el régimen de ascenso nazi, que claro, todavía no se lo ve como lo que va a ser después durante la guerra y cuando se sepa más del régimen. O sea que eso también le va a ser después reclamado, digamos, a él una vez producida la abdicación. Eduardo, ¿cómo es que en una Europa donde los reinados estaban, en un continente donde los reinados estaban en cuestión, las guerras habían terminado y las revoluciones habían terminado con muchos de ellos, la corona británica sobrevive y se hace tan fuerte? Yo creo que hay algo particular que la serie no muestra tanto, pero que es importante, que es desde el final de la Segunda Guerra en adelante, toda Europa occidental y Inglaterra también, atraviesa un momento de gran crecimiento económico. Algunos economistas, historiadores económicos hablan de los 30 gloriosos. Son 3 décadas de crecimiento económico muy sostenido, con altos niveles de empleo, altos niveles de consumo, que producen también una transformación social en la Europa occidental. Entonces, por un lado tenemos una especie de clima de optimismo producido por este sostenido periodo de crecimiento económico, con altibajos, se ven las huelgas de los mineros, en los años 60, que en los 70 se van a agravar más todavía, pero dentro de un clima general de crecimiento. Al mismo tiempo hay algo de la modernización social, que en la serie sí está captado, que transforma un poco las actitudes de la sociedad hacia la corona, no necesariamente en el sentido de reclamar el salto al republicanismo, pero sí de una adaptación de la corona a tiempos modernos. Claro. Y eso se ve mucho también en los conflictos de la princesa Margarita y cómo se ve de eso, cosas por el estilo. Y también de las actitudes de la monarquía sobre sí misma y sobre cómo presentarse para que esta aceptación en la sociedad británica se mantenga. Esta obsesión con la televisión, que nace en estos años, cómo usar la televisión para presentar ante la sociedad británica una imagen más digerible de la monarquía, sus consumos, sus gastos, etc. Entonces yo creo que en ese marco de crecimiento y de modernización social, poco a poco la corona va mostrando cierta flexibilidad para ir adaptándose a ese clima ideológico y cultural nuevo, digamos. ¿Cómo es en esa cultura inglesa británica el peso de ese sector minero, ¿no? Porque está en el inicio de la temporada, bueno, un hecho trágico de esos años que involucra a la explotación minera, pero siempre ha estado de alguna manera datando la relación con el poder político. ¿Cómo es eso? Un actor político muy fuerte. La unión minera, digamos, el sindicato de mineros fue siempre muy, muy fuerte. Está por un lado eso que vos recordás, la tragedia esa, tampoco vamos a spoilear, pero hay un capítulo muy importante sobre la tragedia, el derrumbe de una mina en Gales al comienzo y cómo debe actuar la corona frente a eso. Ahí otra vez hay un planteo de cómo adaptarse a lo que la sociedad espera ahora de la corona. ¿Pero es el poder sindical per se, el sector minero en Gran Bretaña? Hay un dirigente que aparece en una reunión negociando con, ya después de Wilson, con el ministro Heath, con Edward Heath, el ministro conservador, que es Arthur Scargill, que es el líder, el dirigente sindical más importante de la Unión Minera y que va a ser después el gran rival de Margaret Thatcher. A diferencia de Heath, Thatcher va a terminar doblegando a Scargill y a los mineros, pero a lo largo de mediados de los 60 hasta mediados de los 70 y casi llegando a los 80, Scargill y el sindicato de los mineros es un actor político importantísimo. Un actor político. Muy importante. ¿Y la corona es un actor político? La corona no debe ser un actor político. Volvemos a esa idea del elemento dignificante de la Constitución, como lo llamaba Bagehot en
en el XIX, pero es un factor de estabilidad política. Es un factor de poder. Es un factor de poder y de ordenamiento, ¿no? Algunos de los personajes repiten más de una vez, el papel de la reina es el de tapar los parches, es el de poner los parches donde hay crisis, donde hay grietas, emparchadas. El cemento que va uniendo esas partes que pueden estar quebrándose. Termina uniendo el funcionamiento ordenado del sistema político. Por eso vuelvo a eso que decía un rato, que yo creo que es por esa misma cualidad de cementar y solidificar el funcionamiento del sistema político que incluso los ministros laboristas terminan reconociendo el papel que la reina cumple en esas coyunturas. Claro, que serían los laboristas serían aquellos que podrían estar deseando el fin de ese sistema. Y de hecho muchos laboristas son efectivamente, digamos, Wilson se muestra como muy cercano a la reina, pero dentro de su gabinete tiene un ala izquierda que continuamente le reclama no transar con estas cosas, tratar de recortar los presupuestos de la corona, tratar de recortar la lista de honores que la reina arma y que tienen sentimientos republicanos muy fuertes, ¿no? Eduardo, la última cuestión. En estas pujas entre este poder sindical de los mineros y el poder político, hay otro primer ministro a lo largo de la serie, un ministro conservador, que se enfrenta muy abiertamente con los mineros de las minas de carbón. No me acuerdo el nombre. Edward Heath. Edward Heath destaca su origen humilde, de clase trabajadora también. ¿Era común o es común en ese sistema bastante estamental, ¿no? Que tiene Gran Bretaña, que un hombre de los sectores trabajadores llegara a ser primer ministro? No, no es tan común. Es más común que los políticos intenten mostrarse. Hay una linda escena también en la serie. No voy a spoilear, no cuento nada importante, pero Wilson le dice a la reina, cuando la reina tiene un problema sobre cómo presentarse más humana ante la sociedad, y Wilson le dice, mire, todos montamos algún nivel de máscara. De mí piensan que soy un líder popular de orígenes humildes, yo soy en realidad un académico, yo aparezco fumando pipa en todos lados, a mí no me gusta fumar pipa, me gusta fumar cigarros, yo soy en realidad, me dedico a la estadística y hablo de fútbol y de cuestiones populares, pero en realidad eso no es lo que más me gusta. Edward Heath tocaba el piano, era concertista, en pero fin. se había hecho a sí mismo. Pero se hacen a sí mismos, pero todos pasan por un curso sonorum bastante parecido. En ciertos colegios, en cierta universidad. Se encuentran en Eton con Cameron, se pueden encontrar con los colegios de Oxford y Cambridge. Son muy pocos los políticos que llegan que no han pasado por alguno de los colegios de Oxford o Cambridge en general. Bien. Hay algunos, pero son pocos. Son pocos. Muy interesante. Muchísimas gracias, Eduardo Zimmerman, por reponer el contexto histórico de The Crown, esa serie maravillosa que se está dando en Netflix. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.